tema que vamos a ver esta mañana yo lo he titulado El dador de agua viva. La semana pasada estuvimos viendo el testimonio de Juan sobre Jesús, porque parte de conocer a Jesús se dio a través del testimonio de Juan el Bautista, quien testificó de él que era la luz, que era preexistente, que era preeminente, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es sobre quien el Espíritu ha descendido, que es el que bautiza con el Espíritu Santo y que es también el Hijo de Dios. Claramente, hermanos, conocer a Cristo es el objetivo y para esto Dios usa señales, para esto Dios usa el testimonio y para eso también vemos cómo Él se cruza con personas en su camino y hoy aprenderemos de cómo una persona inesperada llega a conocerlo como el Cristo. Claramente sabemos la mujer samaritana. Y vamos a, obviamente, volver a ver, seguir en el Evangelio de Juan y hoy vamos a estar en el capítulo 4 como estuvimos leyendo. Y dice los versos 1 al 6 prácticamente un prefacio, dice, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, es interesante aquí porque dice que salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. El verso 2, el hecho de que Juan aclare de que Jesús mismo no bautizó, es probable de que tenga el objetivo de mostrarnos que el bautismo en sí mismo no tiene un valor místico y sobrenatural. Su valor es más de testimonio y de compromiso. Es una acción de fe, pero no es un acto de valor salvífico o transformador en sí mismo. Nadie se va a transformar por entrar en el agua. Quien transforma es el Espíritu de Dios, pero claramente es bueno hacerlo. También el hecho de mostrarnos que Jesús estaba ganando popularidad, pero que él decide salir de Judea, está ganando popularidad en Judea, pero que él decide salir de Judea, también hay que entenderlo no como un acto de huir de los fariseos, sino como una cuestión de prudencia y de querer entrenar a sus discípulos con la mayor libertad, principalmente de los prejuicios de los más religiosos. Verso 4 es importante, dice, y él tenía que pasar por Samaria. La tradición nos dice que el camino más común que los judíos usaban para ir a Galilea era cruzar el río Jordán, alargar y volver a cruzar el Jordán porque no les gustaba pasar por Samaria, porque no tenían, no les gustaba tener contactos con los samaritanos. Entonces, eso cuando lo leemos como judíos y entendemos, digamos, el contexto histórico, nos muestra que no es porque no hubiera otro camino, sino porque era parte del plan de Dios. Él tenía por la voluntad de Dios para él que pasar por Samaria. Es un tema de necesidad divina más que de necesidad humana. Y entonces llega a Samaria y llega a una ciudad de Samaria llamada Sicar, dice verso 5, será cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Y algo interesante es que para Juan es importante que el hecho de que este pozo, esta parcela dada de Jacob a José, es el recordatorio de cómo Dios ha venido tratando con su pueblo y cómo Él les proveyó y cuidó esta tierra y este pozo en tiempos de necesidad, en tiempos de hambre, y es un pozo importante porque es el pozo que Dios usó para sustentar la vida de Jacob, de sus hijos, de sus animales, y este pozo y este lugar forman parte de la historia de la redención que está cumpliéndose con la venida de Cristo. Algo interesante también es que, como lo vamos a ver en unos momentos, también la palabra pozo en el griego denota tanto pozo como manantial que corre y ese pozo era ambas cosas, era alimentado por un manantial subterráneo y de hecho sigue existiendo hasta el día de hoy, pero también era un manantial profundo, entonces obviamente se construye un pozo para acceder a ese manantial.
Sigue diciendo, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Este verso también es importante porque nos muestra la humanidad de Jesús. Jesús fue verdaderamente humano y tuvo sed y se cansó, como cuando nosotros en medio de una caminata bajo el sol a lo largo del día nos cansamos y nos da sed también. Y era justo cerca del mediodía. El mediodía, no necesito explicar que es la hora de mayor calor en el día, ¿verdad? Verso 7, una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame ver. Algo interesante es que las mujeres tendían a ir a sacar agua a los pozos en grupo. Y lo hacían o temprano en la mañana o tarde precisamente para no hacer. El hecho de que ella haya ido sola y el hecho de que haya ido al mediodía claramente es una evidencia de que esta mujer está siendo presa de vergüenza pública, de rechazo de su comunidad o hay situaciones que la han llevado a aislarse, ¿verdad? Es interesante porque Jesús le dice, dame de beber, y estaba él solo porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Y entonces la mujer le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Y hay un paréntesis aclaratorio que el apóstol nos pone para sus lectores porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Hermanos, era totalmente improbable en aquella época que un hombre, sobre todo que un rabino, le hablara o le enseñara o tuviera una conversación con una mujer a solas. No era bien recibido en esa cultura, pero más aún ni siquiera entre un rabí judío y una mujer judía, digamos, dentro de Judea, muchísimo menos con los samaritanos. Y esta nota aclaratoria que los judíos no se asocian con los samaritanos enmascara una larga historia de relaciones tensas entre samaritanos y judíos. Los samaritanos habían surgido del reino del norte que cuando Asiria los conquistó, los mezcló con otras naciones. Entonces, digamos que no eran judíos puros, eran ya una raza híbrida, pero había habido un pleito y una de las mayores tensiones históricas es del lugar de adoración. De hecho, los samaritanos habían construido un templo en el monte Gerizim alrededor del año 400 antes de Cristo, que fue destruido en el año 128 antes de Cristo por los judíos y tenían este pleito de que la Biblia de ellos era diferente. La Biblia de los samaritanos solo eran los primeros 5 libros de la Biblia, de Génesis hasta Deuteronomio, y en Deuteronomio dice que Dios ha elegido el monte Gerizim para ser un lugar de bendición, y sí tenían una esperanza mesiánica porque en Deuteronomio también Moisés anunció que vendría un profeta como él al cual el pueblo se oiría, pero obviamente los judíos tenían los libros de Samuel, los libros de Reyes y los profetas, donde Dios elige a David, donde Dios elige el monte Sión, muchos salmos hablan de eso, entonces para ellos claramente, para los judíos claramente por todas las escrituras de proféticas y de salmos, el lugar escogido para adorar era Jerusalén. Su Biblia era diferente, ¿verdad? La Biblia de los judíos era mucho más grande porque incluía salmos y libros proféticos y obviamente por todas esas tensiones los judíos habían evitado el contacto con los samaritanos, especialmente con las mujeres samaritanas. Se consideraba que las mujeres samaritanas, al igual que los gentiles, estaban en un estado continuo de impureza. Hay un libro que se llama La Mishnah. La Mishnah es la primera recopilación escrita de la tradición oral judía. O sea, es el registro de las explicaciones, interpretaciones y aplicaciones prácticas de la Torah escrita que los rabinos habían venido enseñando de generación en generación. Todos sabemos que
la Biblia necesita alguna explicación y los judíos lo sabían y entonces ellos tenían maestros que explicaban y había una tradición oral guardada. En este libro, conocido como la Mishnah, está escrito en el capítulo 4 verso 1 de la sección Nidá, que es habían secciones específicas, dice, todas las hijas de los samaritanos son impuras desde su cuna y por lo tanto perpetuamente están en un estado de impureza ceremonial. O sea, los judíos tenían este prejuicio en contra de las mujeres samaritanas. Es algo histórico, ¿verdad? Entonces, imagínese lo choqueante que fue para esta mujer que un rabino judío, sabiendo que todos los rabinos judíos las consideraban inmundas, las consideraban impuras, consideraban que ellas, que tener contacto con ellas era algo que los iba a enfermar, porque algo así era. Imagínese qué sorpresa fue para ella que este hombre, un rabino judío, le dirigiera la palabra. Esto subraya y de alguna manera es importante, pero hermanos, esto subraya cómo Jesús vino a romper barreras sociales y culturales en el cumplimiento de su misión y nos llama a romper esas barreras que ya no existen de la misma manera, pero siguen existiendo todavía en nuestras sociedades. Verso 10. Jesús le respondió. Para ella es un judío loco que por alguna loca razón decidió hablarle, quizá porque de verdad se está muriendo de sed, pero no lo tiene tan claro. Entonces le dice, ¿por qué tú? ¿Cómo es que tú? Y entonces Jesús le responde y le dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Jesús menciona aquí, le dice, lo que pasa es que tú estás pensando que yo soy un loco porque tú ignoras dos cosas súper importantes. Tú ignoras primero el don de Dios y ignoras quién soy yo, el que te pide de beber. Es interesante porque el don de Dios para los judíos había sido siempre la Torah. Pero cuando vemos las lecturas del Nuevo Testamento, el don o la dádiva de Dios es vida eterna, según la carta a los romanos, y más creemos que en el contexto aquí el don de Dios se está refiriendo al agua viva, que obviamente también es una representación de la vida eterna. Y es de lo que Jesús va a explicar con un poco de mayor claridad más adelante. Pero también le dice, si tú conocieras quién es el que te dice, claramente aquí él se está refiriendo a su identidad como Mesías y está desde el inicio de la conversación mostrándonos que él desea que esta mujer conozca quién es él. Así como él desea que tú y yo conozcamos un poco más quién es él, para que le pidamos. Porque si le pedimos, Él está dispuesto a darnos agua viva. Algo interesante, hermanos, es que agua viva no era un término espiritual ni místico. No, 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 no. Agua viva se usaba para referirse a esto. Agua viva denota agua fresca y corriente de manantiales, en oposición al agua estancada que por estar quieta pierde oxígeno y puede llenarse de algas y bacterias hasta volverse insalubre. Lo estancado pierde vida, pero cuando el agua, como esta que usted ve aquí, fluye, se oxigena, se renueva y sostiene mejor la vida. Y por cierto, para los que tienen duda dónde es esto, esta es la catarata Acuarelas o la cascada Acuarelas en el Parque Nacional Juan Castro Blanco, en la provincia de Alajuela, en nuestro hermoso país, ¿verdad? Entonces, esto es agua viva. Y claramente
Eso fue lo que la mujer pensó, ¿verdad? Pero el agua viva es algo que también ha sido profetizada en la escritura. Veamos algunos pasajes de alguna manera donde vemos esta agua viva. Dice Génesis 26:19, para darle de alguna manera certeza a lo que acabo de decir. Cuando los siervos cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. ¿Por qué de aguas vivas? Porque son aguas que están fluyendo, que están moviéndose. Números 20:11. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara y brotó agua en abundancia. Es agua que se está moviendo, que está brotando. Y vean el pasaje de Jeremías. Y el pasaje de Jeremías sí vemos que también hay un significado espiritual del agua viva. Entonces Dios le habla a su pueblo y le dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. En este pasaje en específico, rechazar a Dios como fuente de aguas vivas era rechazar la provisión fresca y corriente de la palabra de Dios y de su bondad fiel, eligiendo en su lugar sus propias decisiones, los ídolos de las naciones ajenas, confiar en su propia fuerza o confiar en sus vecinos. De alguna manera es elegir lo que la lógica humana dice que está bien en lugar de la fe en Dios. Y cuando elegimos eso, nos damos cuenta de que nada en este mundo puede sostener la vida y la bendición que solo viene de Dios. Pero volvamos a la conversación. Entonces ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Vean cómo Jesús le acaba de decir a la mujer que si ella supiera quién es él, ella le habría pedido a él y él le había dado agua viva. Claramente ella se ponía a pensar, este será dueño de un lugar donde hay cascadas como estas o no, 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 creo que me está engañando. Claramente, y algo interesante en el Evangelio de Juan es que María, la madre de Jesús, malentiende la hora y Jesús le tiene que decir, mi hora no ha llegado. Los del templo malentienden la mención que Jesús hace de la destrucción del templo, creyendo que se refiere al edificio. Nicodemo malentiende el nuevo nacimiento y la samaritana también malentiende de qué clase de agua viva Jesús le está ofreciendo. Y vemos claramente cómo este evangelio nos presenta a Jesús como aquel a quien nadie le entiende, aquel a quien nadie le entendía. Y hermanos, claramente la mujer también piensa en la historia. Jacob tuvo que cavar, tuvo que esforzarse. Y Jesús no tiene ni siquiera una pala, no tiene ni una soga, no tiene, como ya vimos, no tiene nada. O es más grande que Jacob o es un charlatán barato. Seguramente ella está pensando en su propia mente que él es un charlatán barato o nuevamente sigue siendo un judío loco, ¿verdad? Verso 13. Jesús le respondió. Entonces Jesús le trata de explicar un poquito, expone un poco más el tema del agua viva y le dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí hasta sacarla.
En el verso 14, en el verso 13 y 14, Jesús explica la clase del agua que él está diciendo y básicamente, así como le explicó a Nicodemo que habían dos tipos de nacimiento y que habían dos naturalezas, lo nacido de la carne y lo nacido del espíritu, de alguna manera aquí Jesús le muestra a la mujer, no, 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 hay dos clases de agua. Hay una clase de agua natural que puede ser muy viva, puede ser muy fresca, puede ser muy bonita, como la de este pozo de Jacob o como la de las cataratas y cascadas de Costa Rica, pero si la bebemos, vamos a volver a tener sed. Pero hay un agua de una naturaleza diferente que Él nos quiere ofrecer, de la cual si bebemos no solo saciará nuestra sed, sino que se convertirá en aquel que la beba una fuente de agua que brota y produce vida eterna, produce la naturaleza espiritual de la cual habló con Nicodemo. Sin embargo, la mujer, igual que Nicodemo, sigue pensando en un plano puramente natural. Y lo que muestra es su deseo de no seguir yendo al pozo a sacar agua porque está muy cansado. Y claramente a nosotros nos puede pasar esto y debemos de recordar, hermanos, que hay dos naturalezas, hay dos realidades que están siempre, en las que estamos constantemente y al mismo tiempo viviendo. Hay una realidad terrenal y hay una realidad espiritual. Y el tema de la sed es muy importante porque todo ser humano vive con un deseo insatisfecho de algo, que muchas veces no sabe ni de qué es. Pero todos deseamos amor, éxito, reconocimiento, avance, crecimiento, transformación, cambio. Deseamos, deseamos, deseamos. Y eso se manifiesta en trabajos, viajes, familia, relaciones, aquí, allá. Pero todas esas cosas no pueden satisfacerlas. No pueden satisfacer la sed. La sed se queda insatisfecha. Por eso es tan importante conocer a Jesús como el dador de vida. Ahora, quizá la mujer samaritana no lo identificó, tal vez sí, yo no sé, obviamente ella no era una erudita y las mujeres tenían poco acceso a estudios teológicos, pero a veces oían algo, ¿verdad?, de la tradición. Pero Jesús posiblemente está haciendo alusión a una de las principales profecías acerca del Mesías que está dentro del Pentateuco, a la que alude la profecía de Balaam y dice en Números 24, 5 al 7, que esto es parte de la profecía de Balaam, dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel, como valles que se extienden, como jardines junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Agua correrá de sus baldes, otra versión dice de sus cántaros, y su simiente estará junto a muchas aguas, más grande que Agag será su rey, y su reino será exaltado. Hermanos, Balaam aquí está profetizando que Dios prosperará a Israel con agua viva y con un gran rey. Y la manera en que los rabinos interpretaron esto era que el Mesías sería alguien que agua correría de sus cántaros o agua, de hecho hay una escritura donde dice que del Mesías agua correrá de sus cubos o de sus manos, porque algunos lo interpretaban como de sus manos. El término Agag, más grande que Agag, Agag pudo haber sido un nombre propio del rey de los amalecitas o también un título para referirse a los reyes de los amalecitas, que era una nación grande en ese momento, a la que Balaam consideraba grande, un término equivalente a faraón, ¿verdad? Entonces, en ese momento histórico había, quizá era el más grande, pero este rey que vendría, del cual agua correría de sus cántaros, de sus manos, sería más grande que el rey más grande de ese momento. Entonces, claramente Jesús nos muestra que él está cumpliendo esta
profecía del Mesías. Isaías 12:3, un libro, sí, obviamente judío, pero que habla mucho de la salvación. Isaías en sus primeros capítulos habla mucho del futuro rey mesiánico, pero más la sección desde el 9 hasta el 12. En el 9 claramente habla muchas características de él, en el 11 de cómo el Espíritu reposaría sobre él, y en el 12 ya hablando de la celebración de la era mesiánica, dice, con gozo sacarás agua de los manantiales de salvación. O sea, uno de los detalles proféticos del rey Mesías es que sería un rey que proveería agua que se convierte en fuente de salvación o de vida para el pueblo. Y hermanos, por estos pasajes y otros, el pensamiento rabínico asoció la provisión de agua con la venida del Mesías y claramente esto, y veamos otros pasajes relacionados. Zacarías 14:8 dice, en aquel día, hablando del día glorioso del Mesías o de la era mesiánica, dice, en aquel día brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo que en verano que el invierno. Claramente aquí tenemos que recordar que Jesús está prometiendo, ofreciendo agua viva, que también como figura profética, el agua viva habla de la gracia de Dios, del conocimiento de Dios y de la vida y el poder transformación del Espíritu Santo. Todo lo cual se ve en el Evangelio. Isaías 35:6 dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto. Vean cómo las aguas brotando en el desierto iban a devolver la movilidad limitada a los cojos y la capacidad de hablar a los que no la tenían. Claramente está hablando de una restauración, de una transformación sobrenatural. ¿Por qué? Porque aguas van a brotar. Ezequiel 47:9 dice, y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve vivirá, y habrá muchísimos peces, porque estas aguas van allá y las otras son purificadas. Así vivirá todo por donde pase el río. Vemos que este río está pasando y está llevando vida. Y todo está viviendo y se está multiplicando, pero también está purificando. Claramente es el agua que trae el Mesías, proveyendo vida para todo lo que toca. Lo interesante es que quizás si Jesús hubiera usado este lenguaje con Nicodemo, Nicodemo hubiera identificado más fácil los pasajes porque eran un poco más claros. Pero claramente Jesús los está usando con una mujer que no es estudiosa de las Escrituras y también para hablarnos a nosotros y mostrarnos cómo Él viene a cumplir estos pasajes proféticos en nosotros como parte de su pueblo. Regresemos a Juan 4. Jesús le dijo, ven, llama a tu marido y ven acá. Algunos piensan aquí que Jesús está cambiando de tema, pero realmente Jesús no está cambiando de tema. Jesús está yendo o llevando a la mujer hacia su verdadera sed. Quiere que la mujer, porque la mujer, así como ha entendido mal la oferta de agua de Jesús, también ha entendido mal las dimensiones de su propia necesidad y la verdadera naturaleza de su sed. Pedirle a la mujer que traiga a su marido es invitar a la mujer a reconocer su sed no satisfecha de amor, de validación, de identidad y de realización como mujer. No sabemos si la mujer, quizá la mujer, obviamente eso no lo sabemos, pero quizá la mujer había tanto enviudado como divorciado. Y sin embargo,
Ella seguía buscando sentirse amada. Ella seguía buscando sentirse valiosa para alguien. Ella seguía buscando sentirse validada. Seguía buscando realizarse como mujer. Tenía una sed que todos nosotros también compartimos, porque tú y yo también deseamos sentirnos amados, también deseamos realizarnos, también deseamos sentirnos valiosos, también deseamos tener una identidad y un valor. Y claramente Jesús quiere que veamos nuestra sed. La mujer le responde, no tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Hermanos, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y inevitablemente cuando venga en nuestras vidas va a tratar el tema del pecado en las personas dispuestas a conocerlo y a seguirlo. El no tengo marido era formalmente cierto, pero también era una manera de evitar hablar de esta área sensible de su vida, en la cual se involucran posiblemente divorcios, viudez, pero claramente hay fracaso, hay dolor y hay culpa. Porque usted no me puede decir que haberse divorciado tantas veces no le hace sentir a una mujer fracasada o no le hace sentir culpable o no le hace sentir dolor. Claramente ella cargaba con esto. Y Jesús expone la verdad. La elogia por su veracidad formal, bien has dicho, pero al mismo tiempo le demuestra que él conoce su pasado y principalmente que conoce su dolor presente, porque hay un dolor presente y una sed presente. Ya él es otra persona, ya no es un judío loco, ahora pasa a ser un profeta. Alguien que sabe, alguien que Dios le muestra cosas que solo Dios sabe. Y le dice, me parece que tú eres profeta. Y sigue diciendo, nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Es interesante porque la mujer se da cuenta que este hombre es un profeta y decide cambiar de tema. Por un lado hay 2 razones, ¿verdad? Hay una tendencia en nosotros a alejarnos del dolor. Y también hay una facilidad en tocar los temas teológicos que han sido conflictivos con alguien que parece que sabe. Entonces ha habido una tensión, como ya le expliqué, respecto al lugar apropiado de adoración histórico entre judíos y samaritanos, y dado que esta era la diferencia teológica más crítica, la mujer dice, ah, tal vez este me puede resolver esa duda que nadie nunca me ha resuelto y así de paso cambio de tema y llego a saber cuál es el lugar verdadero o que Dios elige. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente los tales el Padre busca que lo adore. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La respuesta de Jesús incluye 3 partes. Primero, le da una respuesta donde le dice, créeme, la hora viene donde el lugar de adoración será irrelevante. Pero bueno, yo sé que quiere saber la respuesta, entonces en la segunda parte le da la respuesta y le responde que
realmente ellos tienen menos conocimiento de Dios que los judíos porque ellos tienen menos de las escrituras, de lo que Dios ha inspirado. Y la salvación sí viene de los judíos porque quien Dios enviaría para salvar, Dios había prometido que sería hijo de David de la tribu de Judá. El Mesías sería judío y por eso la salvación viene de los judíos. Y también los judíos conocen mejor a quien adoran que los samaritanos porque tienen más revelación, porque han oído también la voz de los profetas. El punto es que sí, pareciera que ahorita los judíos tienen un poco de ventaja porque se encuentran de la corriente, dentro de la corriente salvadora de Dios, creen en el Dios verdadero, tienen más revelación de la que Él ha dado a través de los profetas, pero la hora viene, verso 23, donde la posición privilegiada de los judíos está en proceso de desaparición a medida que se cumplen las profecías de las escrituras. Y el pleito de si se debe adorar o en Jerusalén o en Jericín quedará obsoleto y sin importancia, porque Dios ha elegido una nueva forma de adoración. Así como hay naturalezas diferentes, hay aguas diferentes, hay adoraciones diferentes. Y la adoración que Dios busca y ha elegido no tiene ya nada que ver, ni tendrá ya nada que ver, ni con el lugar, ni con los ritos terrenales, ni con las formas externas, porque la nueva forma de adoración solo es posible con la vida del Espíritu, porque es en Espíritu, y a través de Jesús, quien es la verdad y el verdadero templo. Lo que Jesús está diciendo aquí a la mujer y a nosotros es que Dios busca verdaderos adoradores y para ser verdaderos adoradores necesitamos nacer del Espíritu para poder adorar en Espíritu y necesitamos conocer a Cristo, quien es la verdad, para poder adorar por medio de Él. Además, otra de las cosas que dice es que adorarán al Padre, mostrando que el verdadero adorador se relaciona con Dios en calidad de hijo, habiendo recibido la vida que viene de él, de la cual hablaba Juan 1, a los que le recibieron se les dio el nacer de Dios, y de la cual él habló con Nicodemo, el nacer de arriba. Hermanos, Dios busca que le adoremos a través del Espíritu y por medio de la verdad que está en Cristo. La mujer le dijo, la mujer se queda así como que no comprende perfectamente lo que Jesús le está tratando de decir y le dice, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Algo interesante es que en estas palabras de la mujer se reflejan dos cosas: que no ha comprendido totalmente lo que Jesús ha dicho y que tiene una esperanza en el Cristo, en el Mesías. Y la esperanza que tiene es que cuando Él venga nos explicará todas las cosas, responderá a este tipo de preguntas. De hecho, esa era la esperanza, la expectativa principal de los samaritanos. La expectativa de los judíos estaba muy teñida de tintes políticos, precisamente porque lo anunciaban con David, y David había sido un militar, ustedes lo saben, un guerrero. Sin embargo, como la expectativa de los samaritanos solo se basaba en Moisés y en el anuncio de Moisés de un profeta como él, más que todo ellos pensaban en el Mesías como un profeta, como un maestro que explicaría, que revelaría la verdad en su papel como profeta supremo. Entonces ellos tienen menos asociaciones políticas en su expectativa mesiánica. Él nos enseñará todo. Y es impresionante cómo Jesús le responde declarándole su identidad y le dice, yo soy.
el que habla contigo. Claramente, Jesús le está diciendo, yo ya te expliqué y te respondí la pregunta, pero yo vengo a redimirte, a salvarte, a cumplir las profecías. Yo soy el que puede saciar verdaderamente tu sed, regresando. O sea, Él está mostrando que Él es en quien ella espera. Y algo interesante es que Jesús siempre ocultó su identidad entre los judíos, pero se la dice a una mujer samaritana y también le da permiso a gentiles de predicar quién Él es. Pero para los judíos el título de Mesías tenía tanto bagaje político y militar que Él la guarda, la oculta, porque no la iban a interpretar bien. Luego llegan los judíos, dicen eso, llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablaba con una mujer, por lo que ya explicamos. Pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Y hermanos, este verso solamente nos confirma esos prejuicios de la época y esas barreras sociales, religiosas, culturales que habían. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Hermano, la acción de esta mujer de dejar su cántaro puede simbolizar el abandono del agua anterior por el anhelo de disfrutar el agua nueva y viva, así como el abandono de la adoración religiosa tradicional en favor de la oración en espíritu y en verdad, pero también puede ser simplemente un acto que muestra su deseo por dar testimonio al pueblo de que se ha encontrado con el Cristo. Y por eso llega y les dice, y no da como la afirmación tan clara, sino que hace la pregunta como despertando expectativa y deseo en ellos para que vayan. Creo que este es el Cristo, pero véanlo ustedes. Mientras tanto, los discípulos le rogaban, Rabí, come, pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Hermanos, Jesús aprovecha esta oportunidad para enseñarles a sus discípulos sobre sus prioridades y sobre lo que produce para él verdadera satisfacción. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y siempre la hizo. Sus obras fueron las obras de Dios. Y nadie ha ejemplificado nunca la verdad de Deuteronomio 8:3 de que el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como Jesús en este pasaje. Su comida es hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad creadora de Dios es la que en obediencia sostiene la vida de los que se conectan con él. Sin su trato con la mujer samaritana, Jesús estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Había mayor sustento y satisfacción en eso que en cualquier alimento que los discípulos pudieran ofrecerle. Lo que sustenta su vida es cumplir su misión. Y debe ser lo mismo para nosotros, hermanos. Verso 35, ¿no dicen ustedes todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean que los campos ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije junto con el que ciega. Pero en este caso el dicho es verdadero, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo los envío a ustedes a cegar lo que no han trabajado, otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. Hermanos, el punto aquí de Jesús es que hay campos que necesitan ser cosechados inmediatamente. Lo que le está diciendo es ya el segador está ocupado
recogiendo la cosecha para vida eterna. Y la cosecha se refiere a personas que se convierten en seguidores de Jesús, en este caso los samaritanos. Algo que los discípulos no esperaban, porque ellos esperaban que los primeros conversos fueran judíos, que la primera comunidad que se convirtiera fuera judía. Y claramente Dios está rompiendo paradigmas y expectativas equivocadas en ellos. Yo los envié a cegar, yo los envié a discipular, a gente a quien ustedes no prepararon ni evangelizaron. ¿Por qué? Porque ese trabajo de preparación lo ha hecho Juan el Bautista, lo han hecho la escritura de los profetas, lo han hecho los rabinos, lo ha hecho Jesús mismo. Pero claramente aquí Jesús también se está mostrando, así como se mostró a la mujer por medio de, y a Nicodemo, por medio de alusiones a profecías que se habían dado respecto al Mesías. Aquí Él les está mostrando también a sus discípulos que Él viene a cumplir las profecías. Y aquí está aludiendo a una profecía dada por el profeta Amós acerca también de la era mesiánica, donde dice Amós 9 del 13 al 15, vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador y el que pisa la uva al que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce los montes y todas las colinas se derretirán. Restauraré el bienestar de mi pueblo y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios. Claramente en este pasaje se pinta una imagen de abundancia y prosperidad que caracterizará la nueva era, la era mesiánica. Y lo que Jesús está mostrando es que a través de su misión y de su ministerio, esta era ha amanecido en el que la siembra y la cosecha se juntan y el sembrador y el segador coinciden. Verso 39, regresando a Juan 4, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos. Y él se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por su palabra. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es, en verdad, el Salvador del mundo. Hermanos, este pasaje es muy importante y estos versos son muy importantes porque claramente una fe inicial se puede dar por el testimonio de alguien, claramente una fe inicial se puede dar por ver una señal y por eso esto está dentro del libro de las señales. Pero realmente nosotros tenemos que avanzar a creer por su palabra. Vean el 41, muchos más creyeron por su palabra. Tenemos que avanzar podemos iniciar creyendo en Él por el testimonio de alguien, podemos iniciar creyendo en Él por una señal milagrosa o no milagrosa, pero realmente necesitamos encontrarnos cada uno de nosotros con Jesús y oírlo de manera directa y saber quién Él es en verdad. Claramente el testimonio de la mujer fue necesario, pero su fe se iba a fortalecer y afirmar cuando oyeran directamente a Jesús. Y nuestro testimonio es importante y el testimonio de otros hacia nosotros es importante, pero el encuentro directo con Cristo es necesario para cada uno de nosotros. Ahora, algo muy interesante, hermanos, en este relato es que vemos a Jesús rompiendo prácticamente todos los tabús sociales que sostenían los rabinos judíos del primer siglo y los hombres conocedores de las escrituras.
Era incorrecto hablar con una mujer a solas en público, con cualquier mujer, pero era aún más escandaloso hablar con una mujer de una raza odiada, híbrida y impura, como los samaritanos. Y Jesús no solamente habla con ella, él entabla una conversación extensa. De hecho, está dispuesto a tomar un vaso de agua de ella. Cuando los rabinos ni siquiera tocaban los vasos, ni ninguna pertenencia de los samaritanos. Y muchísimo menos aceptaban la invitación a visitar sus casas. Y Jesús se queda 2 días en medio de ellos. Hermanos, tenemos que aprender a repensar qué barreras sociales, culturales, económicas tenemos en nuestro país con otros. No podemos negar que sigue habiendo racismo en Costa Rica. Hay racismo hacia nuestros vecinos, nuestros hermanos nicaragüenses, que gracias a Dios y gloria a Dios tenemos algunos de esa nacionalidad hermosa aquí entre nosotros. Pero yo también he oído a ticos ser racistas con otros ticos, llamarles piedrosos o tierrosos es la cosa, perdón. Bueno, y qué sé yo, ¿verdad? Algunos otros términos que definitivamente no, cuando los usamos y los pensamos, no estamos cumpliendo la voluntad del Padre, ni estamos agradando a Dios. Entonces, tenemos que meditar un poco. Hay barreras económicas también, barreras. A veces tendemos a juzgar a la gente por su apariencia. No, hombre, miren esa pinta. Y ya lo calificamos por la pinta que lleva. ¿Y qué dice Dios? Yo no miro lo externo, yo miro el corazón del hombre. Pero hay otro tema muy importante aquí, el tema de la sed y el tema de la provisión de agua y de que el agua brota para vida eterna. Ahora, es interesante porque en la conversación con Nicodemo vimos que Jesús era el Salvador del mundo, pero Nicodemo estuvo lejos de reconocerlo. A pesar de que él le dice, no he venido a condenar, el Hijo del Hombre no vino a condenar, sino a salvar al mundo. Y sin embargo, estos que no oyeron la conversación con Nicodemo, que no han oído mucho, que tienen conocimiento limitado de las Escrituras, terminan diciendo, sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Es difícil entender cómo ellos llegaron a esa conclusión. Claramente era nuevo que él se estaba juntando con ellos. Ya ahí había un evangelismo transcultural emprendido por Jesús mismo. Y de alguna manera quizá, y esto nos recuerda cómo la iglesia más adelante va a hacer lo mismo. Dios les va a decir a sus discípulos y a los primeros creyentes, ustedes me serán testigos primero en Jerusalén, después en Samaria, repitiendo el modelo que Jesús planteó como ejemplo. Hermanos, es bueno que empecemos con los más cercanos, nuestra Jerusalén, pero vayamos a Samaria. Samaria son los que no son de nuestro mismo círculo social, familiar, cultural, sino ya hay una barrera. Y ojalá ir a Samaria nos lleve después a ir más lejos, hasta los confines de la tierra. Pero Jesús nos está dando un modelo de testimonio. Ahora, ¿qué revela este pasaje sobre Jesús como Mesías? Aquí Jesús se presenta claramente como el dador de agua viva para su pueblo.
Hermanos, Él es el gran rey de cuyas manos correrán aguas de salvación que proveerán vida a todo lugar y ser que toquen por donde fluyan. En nosotros hay una sed de ser amados, hay una sed de identidad, hay una sed de valor, hay una sed apreciada. Y Cristo es el que tiene agua viva para saciar tu sed. Él es el rey de cuyas manos y cuyos cántaros está brotando agua, trayendo salvación. Y perdón, trayendo salvación y trayendo vida. Y nosotros necesitamos sumergirnos bajo esa agua. ¿Quién es entonces Jesús? Él es el dador de agua viva, quien no solo nos da agua. Y esto es importante, hermanos. Jesús no solo nos da agua, sino nos otorga una fuente que brota agua para vida eterna. Y de alguna manera que hay que entender esto, el no tener sed jamás no significa nunca sentir ningún deseo de nada jamás. Es el hecho de que como hay abundancia, usted no pasa hambre ni pasa sed, porque inmediatamente usted siente agua, ahí está la fuente. Inmediatamente usted siente hambre, ahí hay alimento, ahí hay pan. O sea, el agua viva la necesitamos y la necesitaremos siempre. Pero como se nos es dada una fuente, entonces esa fuente aquí está brotando siempre y nunca tendremos sed porque podemos tomar y debemos tomar de la fuente constantemente. Ahora, esa agua viva, vamos a ver ahora cuál es, pero Él es el dador de esa agua viva y lo que hace es abrirte un manantial interno dentro de tu ser, en tu espíritu. Y con eso, Él es el que inaugura la era de abundancia, prosperidad y bienestar, en el que la siembra y la cosecha se juntan y donde hay armonía, disfrute, unidad y paz. Hermanos, esto será pleno en la eternidad, pero esto ya es una realidad en el espíritu, en la era del nuevo pacto, la cual ya es presente para cada uno de nosotros. Yo sé que a veces es fácil pensar más en nuestras necesidades, en nuestras carencias y en nuestras dificultades, pero cada uno de nosotros tenemos acceso a las riquezas de su gracia, a las riquezas de su gloria, a las riquezas de las sabidurías. Hay abundancia de consuelo en Dios, hay abundancia de gracia en Dios, hay abundancia de bendición en Dios, hay abundancia de fluir del Espíritu para los que lo crean. Juan 7, 38 y 39 dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Por eso él dice, la hora viene, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pero ya es, porque él ya representa esa hora. Pero hermanos, nosotros vivimos en un tiempo diferente al de la samaritana y al de Nicodemo y al de estos discípulos. Jesús ya fue glorificado y el Espíritu ya fue dado, ya fue derramado en el día de Pentecostés. Y la promesa no fue solo para ellos, sino que es para los hijos y para toda carne y para todo el que cree en él. Vean que el pasaje empieza repitiendo la frase que hemos estado
meditando en la mayoría de los mensajes de esta serie, el que cree en mí. Necesitamos creer en Él, así como hemos creído en Él como Salvador, así como hemos creído en Él como Señor. Creamos hoy en Él como el dador de agua viva. ¿Y qué nos toca hacer? Por la fe, recibir lo que Él dice que tiene para los que creen en Él. El Espíritu es la fuente que en cada creyente hará que de lo más profundo de su ser broten ríos de agua de vida. Hermanos, es imposible vivir la vida cristiana sin el poder, sin el fluir, sin el mover y sin la unción del Espíritu Santo. Porque la única adoración que Dios recibe es la adoración en espíritu y la única manera de darla y de ofrecerla es por medio del Espíritu. Porque la única manera de vivir libre de la esclavitud del pecado es vivir por el Espíritu, porque escrito está, anden por el Espíritu y será la única forma de que no van a complacer los deseos de la carne. Hermano, la única manera de amar, de perdonar, de responder piadosamente hacia las circunstancias de la vida es ser capacitados por el Espíritu. Y les tengo una buena noticia. No es algo ajeno, ni es algo difícil. Se trata de creer en que Jesús ya nos lo dio y nos lo dio como fuente que brota de agua viva. Y se trata de darle lugar. ¿Y cómo le damos lugar? Haciéndonos a un lado y decirlo, Señor, yo en mi alma y en mi mente y en mi sabiduría y en mi inteligencia quisiera hacer esto, esto y esto y esto. Pero mejor me crucifico, mejor me humillo, mejor me rindo. Y que tu espíritu fluya y que tu espíritu se manifieste. Y el Espíritu te va a llevar a romper barreras sociales, culturales, a dar testimonio. El Espíritu va a saciar tu sed, pero también te va a permitir sacar agua de los pozos de salvación y de los manantiales de salvación y llevarle a otros que tienen sed y decirle, hay algo, hay alguien que puede saciar tu sed de sentirte amado, amada. El Señor vino para eso. Hermano y hermana, ¿has bebido tú del agua viva que Jesús ofrece? ¿Ya le recibiste el agua que Él quiere darte? ¿Ya sabes cuál es su don y quién es Él? ¿Y ya respondiste pidiéndole agua viva? ¿Has notado que muchas de las acciones pecaminosas surgen de la sed de satisfacción inherente a todo ser humano? ¿Por qué la gente roba? Porque tiene sed de tener más. ¿Por qué la gente miente? Porque tiene sed de salir bien. ¿Por qué la gente adultera o fornica? Porque tiene sed de placer. Es la sed que no va a ser satisfecha la que nos mueve a pecar. Es el deseo, es la sed insaciable. Pero cuando empezamos a beber del agua y empezamos y encontramos que hay un mayor placer y un mayor deleite y hay algo que sí sacia, es más fácil abandonar el pecado. ¿Has pensado en la sed de las personas que están en tu alrededor? Actúan de la manera en que actúan, a veces muy feo, por ahí, por una sed que hay en su alma. Por una sed de ser más grandes, por una sed de salir ganando, por una sed de descansar, por una... Pero identifica que es sed. Y eso va a cambiar tu visión. Ya no vas a juzgar tan duramente. Jesús no se acercó a esta mujer para juzgarla, pero sí le hizo ver su sed. Pero nunca le dijo pecadora, adúltera aquí, allá, no sé qué. No, mujer. De hecho, le dio valor, le dio identidad. Solo el hecho de decirle mujer fue un acto de amor. Fue como decirle mujer amada, mujer valiosa. Eres una mujer, tienes una identidad. ¿Has pensado cómo ofrecerles, cómo darles
a esas personas a tu alrededor de beber del agua de las fuentes de salvación? ¿Hay alguna barrera social, cultural, religiosa? Y a veces ni siquiera eso. ¿Hubo algún conflicto con algún familiar cercano? El Señor te está llamando a romper. Pongámonos de pie en esta mañana. Señor, creemos en ti como el dador del agua. Y no ignoramos quién eres, ni ignoramos tu dádiva. Y por eso te pedimos, danos de beber del agua viva. Más bien te agradecemos por habernos dado a tu Espíritu, que es una fuente que brota en nosotros, ríos de vida eterna. Señor, perdónanos por todas las veces en las que hemos intentado saciar nuestra sed con lo que nos sacia. Perdónanos por los momentos donde hemos construido cisternas rotas que no pueden retener el agua. Perdónanos por los momentos en que le hemos dado más lugar a la carne que al espíritu. Señor, hoy venimos a rendirnos para suplicarte que tu Espíritu Santo fluya en nosotros y para que sea tu Espíritu el que haga brotar nuestra adoración, el que nos haga movernos y vivir en amor, en santidad, en pureza, en santificación, en perdón, en gracia hacia los demás. Señor, queremos recibir de ti el agua, pero también repartir a otros del agua que sí puede saciar la sed de tantos a nuestro alrededor que viven sedientos. Ayúdanos, Señor, a nunca poner impedimentos en tu fuente, sino que al contrario, a dejar que los ríos de agua viva broten de lo más profundo de nosotros, de nuestro ser interior, que se deleite en la ley de Dios. Que anhelemos siempre serte agradables y que anhelemos vivir más y más en el Espíritu. Haznos verdaderos adoradores, oh Dios, que te adoren en espíritu y en verdad.